a este día vamos a entrar. Hoy vamos a hablar de los líderes de la educación que dejaron huellas, líderes de la educación que marcaron y hasta hoy, ya sea para bien o sea para mal, pero marcaron un antes y un después. Ya vamos a empezar a compartir. Ahí está. Líderes de la educación de esta era, o de nuestra era ya más contemporánea. Erasmo. Vamos a ver la biografía y algunas cosas importantes que estos personajes dejaron, aportaron a la educación cristiana, ¿ya? Erasmo, 1466 a 1536. ¿Quién era Erasmo? Era un amante de la iglesia, pero también amaba la Biblia. Era un amante de la iglesia, pero también amaba a la Biblia. Fue más allá de las escrituras en latín y tradujo el primer texto griego del Nuevo Testamento. Erasmo, 1466 al año 1536, habla la biografía de este personaje, de este escritor, que era un amante de la Biblia. Amante de la iglesia, amaba la iglesia, fue uno de las primeras personas que tradujo el primer texto griego del Nuevo Testamento que estaban en latín. ¿Qué más fue Erasmo? Era un filósofo humanista, teólogo cristiano neerlandés, considerado como uno de los más grandes eruditos del Renacimiento. Escuché, filósofo, teólogo, considerado como uno de los más grandes eruditos del Renacimiento. Como sacerdote católico, Erasmo fue una figura importante en la erudición clásica, que escribió nuevas ediciones latinas y griegas del Nuevo Testamento que plantearon cuestiones que serían influyentes de la Reforma Protestante y la Contrarreforma. Vivió en el contexto del crecimiento reforma religiosa europea. Si bien criticó el abuso dentro de la Iglesia Católica y pidió una reforma, se mantuvo alejado de Lutero, Enrique VIII y Juan Calvino, y continuó reconociendo a la autoridad del Papa. Este personaje, Erasmo, era un cuestionador de la Iglesia Católica. Él era sacerdote católico, era una persona, era un sacerdote que se apartó, ¿no? Se apartó de la Iglesia Católica, pero siempre siguió continuando y reconociendo al Papa como la autoridad. Entre sus obras su obra mucho más amplia y compleja incluye ensayos y tratados sobre un número muy amplio de temas. Sigue siendo conocido el principal hoy su obra Elogio a la locura. En el año 1511 publica esa obra, y en menor medida por su una de las cosas. ¿Qué más hizo Erasmo? Nació el 28 de octubre de 1466 en Rotterdam. Falleció el 12 de julio de 1536 a los 69 años. Murió de disentería. Lo sepultaron en la Catedral de la Basilea. Era sacerdote católico. Tuvo una educación en teología. Educado en París, estudió en París. ¿Cuál era su ocupación? Era sacerdote, filósofo, teólogo, escritor religioso, profesor, y, como le decía, encabezó el renacimiento humanístico cristiano. Hay que recordar, hermano, y que tenemos que entender nosotros en esta clase o en esta materia, que la mayor parte de las personas que aportaron eran sacerdotes católicos. ¿Por qué?
porque en ese tiempo la religión católica era la que predominaba, ¿no? Después ya cuando entremos a Martín Lutero en la era protestante, recién aparecen ya los grandes evangélicos, pero al principio era la iglesia católica. Pero dentro de la iglesia católica hubieron sacerdotes que se rebelaron y fueron, por ejemplo, aquí está el primero, era Erasmo, ¿no? Erasmo era un sacerdote católico, pero él se dio cuenta de las cosas que no estaban bien dentro de la iglesia católica, entonces él no tanto que se revela de la iglesia católica, pero eh, él lucha, él lucha bastante contra eh, algunas irregularidades dentro de la iglesia católica. Por ejemplo, él criticó los abusos dentro de la iglesia católica. Había muchos abusos, ¿no? En cuanto a, a la forma de tratar a la gente. Por ejemplo, una de las cosas también que él vio, por ejemplo, se le daba textos en latín y ellos no entendían el latín, entonces ocultaba mucho. Entonces, Erasmo aporta eso, ¿no? Él se subleva y una de las obras muy importantes que cultivó era La locura, ¿no? Su obra Elogio a la locura era un texto que él manejaba. Vamos a otro personaje que aportó. Ahí está, mire, ahí podemos verlo. Él es Erasmo, era un filósofo. Vamos a ver quién más. Martín Lutero. Ahí está. Martín Lutero, 1483 a 1546. ¿Quién fue Martín Lutero? Fue un monje alemán que a partir de un estudio de las escrituras sintió la necesidad de desafiar las prácticas de la iglesia, especialmente la dispensación de gracia por medio de las cuales las personas podían comprar su propia salvación y pagar por practicar el pecado. Tanto Lutero como Erasmo hicieron un llamado para purificar a la iglesia en este tipo de creencias y prácticas no bíblicas y antibíblicas. Lutero fue excomulgado, por esto no lo disaudió de su propósito declarado. Persistió en sus esfuerzos para promover la palabra de Dios en idioma alemán para que sus compatriotas pudieran estudiar su precepto y obedecer sus mandatos. A ver, alguien que me pueda más o menos, ¿cuál fue lo que descubrió Martín Lutero? A ver, tal vez han escuchado. Los pergaminos que tenía la Iglesia Católica escondido, algo que no querían revelar, más o menos. Ya, pero hay algo que él descubre, hay algo que descubre y es por eso que la Iglesia Católica lo expulsa del clero, ¿no? De ser sacerdote. Aquí nos habla porque él repudió la mentira de que podíamos comprarla la salvación. Hay algo que Lutero descubre, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo ya de Martín Lutero, y antes incluso hablábamos de Erasmo, era la llamada indulgencia, no sé si han escuchado. Si alguien moría de mi familia y yo quería que vaya al cielo, ¿qué pasaba? Yo tenía que pagar, ¿no? Tenía que pagar una cierta cantidad de dinero y automáticamente el muerto, que era mi familia, se iba directo al cielo. Entonces, bajo esos argumentos, la Iglesia Católica se hizo muy poderosa económicamente hablando. Entonces, imagínense cuánta gente moría y cuánta gente pagaba. O sea, no le importaba la cantidad, no le importaba la cantidad que tenía que pagar, pero la cuestión era que se vaya al cielo. ¿Quién va a querer que su familia se vaya al infierno, sabiendo que hay en el infierno, sabiendo
que el infierno y el cielo son eternos. Entonces, Martín Lutero descubre eso, ¿no? ¿Y por qué la gente no se daba cuenta? ¿Por qué la gente no se daba cuenta? No se daba cuenta porque los escritos no habían, pues la Biblia no estaba escrita en castellano, no, era en latín. Entonces le daban porciones, pero ellos no entendían. Entonces, Martín Lutero era un monje agustino. En 1505 comenzó a estudiar teología en la Universidad de Wittenberg. En esto se doctoró en el año 1512, siendo ya profesor, comenzó a criticar la situación en la que se encontraba la Iglesia Católica. Lutero protestaba por la frivolidad en la que vivía gran parte del clero, especialmente las altas jerarquías, como había podido entender durante su visita a Roma en el año 1510. Y censuró también que las bulas eclesiásticas, documentos que teóricamente concedían indulgencias, que concedían indulgencias a los creyentes por los pecados cometidos, fueron objeto de un tráfico puramente mercantil. Entonces, él descubre y él pilla, ¿no? Y él se da cuenta y él analiza, oye, ¿por qué la gente, mire, y él no se iba a dar cuenta, Martín Lutero. Martín no se iba a dar cuenta. ¿Por qué la gente pagaba? ¿No? Porque él había sido, había sido aprendido, él había estudiado para ser sacerdote, entonces a él le había enseñado eso. Entonces, pero él encuentra, ¿no? Que la fe, que el hombre vivirá por fe, que la fe viene por gracia. Entonces es ahí cuando él empieza ya a rebelarse, ¿no? Y hace la protesta. Entonces ahí comienza la era de los protestantes. Martín Lutero nace el 10 de noviembre de 1483. Fallece el 18 de febrero de 1546 a los 62 años. Fue católico hasta el año 1519 y protestante desde 1519 hacia adelante. Su padre, don Hans Luther, y tenía su esposa, doña Catalina de Bora. Entonces es interesante, desde ahí, desde Martín Lutero, empieza la era de la reforma, ¿no? Y es por eso que nos llaman protestantes, ¿no? Los protestantes, ¿no? Porque él se revela y él, aparte de eso, hace las 95 tesis, ¿no? Pegado en las paredes, en las puertas, cuando amanece una mañana a eso, la ciudad donde él vivía, y aparecen las 95 tesis donde él daba, ¿no? A conocer que la fe era por gracia y yo no tenía que pagar ni un peso a la iglesia para que mi familia o mi ser querido, la persona que haya muerto, se vaya al cielo, ¿no? Entonces, y es ahí que la Iglesia Católica económicamente se hace grande, ¿no? Por el tema de la indulgencia y todo eso. Entonces, las críticas de Lutero reflejaban un clima bastante extendido de descontento por la degradación de la iglesia. Martín Lutero se enojó y empezó a reclamar, expresado desde la baja Edad Media por otros reformadores que se pueden considerar próceres de luterantismo. Como por ejemplo, las protestas de Lutero fueron subiendo de tono hasta que a raíz de una campaña de venta de bulas eclesiásticas para reparar la Basílica de San Pedro, decidió hacer pública su protesta redactando un célebre 95 tesis que clavó a la puerta de la iglesia a todos los santos de Wittenberg en el año 1517 y que pronto serían impresas bajo el título Cuestionamiento, Poder y Eficacia de las Indulgencias. Entonces, él se enojó tanto para que pongan las 95 tesis en las puertas de la iglesia de Wittenberg, fue cuando empezaron a recaudar fondos para reparar la Basílica de San Pedro. ¿Y cómo lo hacían? No pedían, no hacían intermes, sino era a través de la indulgencia. Entonces, tal vez había una
como les digo, tal vez había una tarifa, ¿no? Tal vez había una tarifa, digamos, si el niño, si el muerto era niño, era niña, era mayor, era joven, o tal vez dependiendo del poder económico y social que moría la persona, entonces tal vez ahí iba subiendo la tarifa. Entonces ahí Martín Lutero se enoja bastante y es como que ya la gota que rebalsa el vaso y él dice, bueno, hasta aquí nomás. Y una noche de esa empieza a clavar en plena iglesia y bajo el título Cuestionamiento al poder y eficacia de las indulgencias. Preguntas, hermanos, que tengan hasta aquí con estos dos personajes, Erasmo y Martín Lutero. ¿Todo está claro? No se oye, pastor. ¿No se oye? ¿Los otros me oyen? Hola. Yo sí oigo. Muy despacio, no se oye casi nada. Puede ser su volumen de su celular, déle más volumen. Seguimos entonces con otro personaje. Ahí está, mire, Martín Lutero. Él era nuestro gran amigo Martín Lutero. Ignacio de Loyola, año 1495 al año 1566. ¿Quién fue don Loyola? Fue un soldado. Fue un soldado que estando enfermo en el hospital reflexionó sobre su vida y sus principios y creencias. Este era un soldado. Era una persona que estaba muy enfermo y en el hospital reflexiona y hace un paréntesis en su vida. Era el menor de 13 hermanos. Mire, eran muchos. Era el menor de 13 hermanos, todos ellos hijos de Beltrán Llanes de Hoyas y Loyola. Y doña Marina Sáenz de Licona y Balda, natural de Ondarroa. Nació en la casa Torre de Licona, perteneciente a su familia. El padre era miembro de la noble e ilustre familia de la casa Balda de Azcoitía. Su niñez pasó en el Valle de Loyola, entre las villas de Azpeitía y Azcoitía. ¿Qué más era? Era príncipe, era un príncipe de los ejércitos espirituales de Latín en 1548. San Ignacio de Loyola escribe los siguientes, nos deja los siguientes escritos. Por ejemplo, él crea el ejército espirituales en latín en el año 1548. ¿Qué más hace don Ignacio? Forma de la compañía y obligación, texto en que relata los días de su elección como general de la compañía en el año 1541. Hay unos escritos que él nos deja, por ejemplo, el Diario Espiritual, es un libro, Diario Espiritual. Esto él lo publica en el año 1544. Hace otro libro también, Constituciones de la Compañía de Jesús, Reglamento de la Compañía, escrito en el año 1544. Otro libro que escribe, Regla de la Compañía de Jesús. Otro escrito que él nos deja también en las cartas e instrucciones, en el año 1524 y al año 1556. No,
Ignacio de Loyola no aporta mucho, no se lo menciona dentro de los grandes de la cuestión cristiana, porque se convierte al evangelio. Él era un soldado que estaba en la guerra, pero él se convierte. Lo que se lo nombra a este personaje porque él hace un grupo, crea un ministerio, podemos decirle un grupo de cristianos que los llama Movimiento Sociedad de Jesús. O sea, viene ahí los jesuitas, ¿no? Esa orden de los sacerdotes jesuitas. Entonces es don Ignacio de Loyola que lo funda eso, ¿no? Entonces, ¿y él qué más hace? Hace algo interesante también. Él, por ejemplo, después de considerar, después de estando de soldado, sintió que Dios le pedía que abandone su carrera militar. Entonces él, cuando se convierte, él estando en el hospital, él sentía que Dios le pedía que abandone la vida militar. Organizó una nueva orden bajo un formato militar. Él crea una orden bajo un formato militar, demandando completamente obediencia de cada seguidor. Esta sociedad de Jesús, llamada los jesuitas, estaba destinada a convertirse en uno de los movimientos de reforma más poderosos que ha influenciado a la Iglesia Católica. Mira, hasta hoy no hay ese movimiento de los jesuitas, hay un movimiento de los franciscanos, formato franciscano y formato jesuita. Entonces, ¿quién forma esa orden jesuita? Es don Ignacio de Loyola. Entonces, si alguien le pregunta a usted, por si acaso en un momento, cómo es que se hacen estas dos órdenes católicas, tanto la jesuita como la franciscana, fue don Ignacio de Loyola. Y hasta hoy hay muchos roces, a veces no hay una buena relación entre los franciscanos con los jesuitas. Entonces, eso fue don Ignacio de Loyola. Ahí está don Ignacio de Loyola, mire, sacerdote católico. Ahí está don Juan Calvino. A ver, ¿quién sabe de don Juan Calvino? Alguien que me pueda, ya es de esta era. Alguien que pueda decirme algo de don Juan Calvino. A ver, ¿qué me dicen de Juan Calvino? Don Calvino aquí dice, quienes salieron del movimiento de la Reforma son considerados como por las innovaciones teológicas y de gobierno de las iglesias. Quiere decir que este señor Calvino sale de ese movimiento de Loyola y ya no me recuerdo el otro, de ese gran movimiento, ¿no? Y que se convierte en la Reforma. Entonces él de ahí sale y empieza a hacer innovaciones teológicas y empieza a gobernar las iglesias. Yo les decía que dentro de la Iglesia Católica hay dos movimientos grandes. Por ejemplo, el movimiento de los franciscanos, los sacerdotes franciscanos y los sacerdotes jesuitas. Y dentro de la Iglesia Evangélica existe lo mismo. Hay dos corrientes muy fuertes que son doctrinas y hay que tener mucho cuidado. Por un lado, están los de Juan Calvino y por el otro lado están los de Juan Wesley o de Jacobo Arminio. Entonces, no sé, yo le estoy dando alguna pista más o menos.
¿Cuál es la doctrina más de Juan Calvino? A ver, algo que podemos poder conversar y charlar. No voy a enseñar doctrina, no voy a enseñar doctrina, no voy a enseñar doctrina, ojo. Solamente quiero explicarles que dentro del mundo evangélico hay dos corrientes grandes. Una es liderada por Juan Calvino y la otra por Juan Wesley. Y dentro de la Iglesia Católica hay lo mismo, los jesuitas y los franciscanos. Entonces, los 5 puntos de Calvino son depravación total, elección incondicional, expresión limitada, gracia irresistible, perseverancia de los santos, sola escritura, sola fe y sola gracia. Pero aquí hay algo interesante. Juan Calvino habla que la salvación no se pierde. Entonces, usted ha escuchado, ¿no? Hay una doctrina, hay una corriente que dice que la salvación no se pierde, ¿no? A ellos le llaman los salvos. ¿Qué le llaman a ese movimiento? Salvo, siempre salvo. Siempre salvo. Salvo, siempre salvo, ¿no? Ellos dicen que la salvación no se pierde. Ya. Ojo, yo lo estoy diciendo que no voy a enseñar doctrina, a mí no me interesa a dónde usted se inclina, no, esa no es la materia. Juan Calvino nació en Noyon, en Francia. Era muy estudioso, muy religioso desde su juventud en el año 1532. ¿Cómo se convierte Juan Calvino era un sacerdote? ¿Cómo se convierte al cristianismo? Él se estaba mudando de una ciudad a otra el 1 de noviembre del año 1533. Ocurrió un accidente en esa mudanza que él hacía, y entonces él ahí se convierte al evangelio. El rector de la Universidad de Sorbona en París, don Nicolas Cop, amigo de Calvino, pronunció un discurso en ocasión de la apertura del año académico. Pero más que eso, fue un sermón que mostraba una clara influencia tanto de Erasmo como de Martín Lutero en este sermón. Cobb defendió la doctrina de la justificación por mérito de Cristo, a la vez que protestó contra los ataques y persecuciones que eran objeto los que sentían de la iglesia de Roma. Entonces, se accidenta Juan Calvino, los llama al rector de la universidad, que era su amigo, y le dice: mira, yo me accidenté, estuve a punto de la muerte y me voy a convertir al cristianismo. Entonces, este Juan Calvino ya había leído los escritos de Erasmo, ya sabía quién era Martín Lutero. Entonces, el rector de la universidad, mire, yo lo veo que era un hombre, no era convertido, su rector, pero él da un sermón, yo creo firmemente que era guiado por el Espíritu de Dios. Él hace un discurso y él habla de Martín Lutero, habla de Erasmo y habla de la persecución que sentían ellos por parte de la Iglesia Católica. Entonces es ahí cuando, y miren lo que le dice el rector de la universidad al auditorio, a la gente que estaba en ese día: herejes, seductores, impostores, malditos, así tienen la costumbre del mundo y los malvados de llamar a aquellos que pura y simplemente se esfuerzan en insinuar el evangelio en el alma de los fieles. Ojalá podáis en este periodo infeliz traer la paz a la iglesia, más bien con la palabra que con la espada. Yo estoy firmemente de que fue el Espíritu de Dios que lo hace a este rector académico dar ese sermón. Mire, él tenía que dar un discurso normal, don Nicolas Cobb. Él tenía que dar un discurso normal, él tenía que dar la bienvenida a los estudiantes, a los padres de familia, a los docentes. No, pero él se sale. ¿Por qué? Por el testimonio de Juan Calvino, y Juan Calvino es su amigo, ¿no? Le dice: mira, yo me accidenté a punto de la muerte y Cristo me llama, me convierto al evangelio. Y entonces él le dice, y el otro utiliza el testimonio de Juan Calvino para dar
ese flamante sermón. Yo creo firmemente que este era un hombre tremendo, porque mire cómo le dice, cómo les habla, dice, herejes, seductores, impostores malditos, así tiene la costumbre en el mundo y los malvados de llamar a aquellos que pura y simplemente se esfuerzan en insinuar el evangelio de las almas de los infieles. Mire, esta frase es tremenda. Ojalá podáis en este periodo infeliz traer a la paz o traer la paz a la iglesia más bien con la palabra que con la espada, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decirle? Oiga, en vez de que estén matando a la gente, en vez que estén persiguiendo a los cristianos, ¿por qué no le dan la paz a la gente con la palabra de Dios? ¿Por qué no les enseñan mejor? Entonces, fue tremendo testimonio que da este rector gracias al testimonio de Juan Calvino. ¿Qué nos deja Calvino en sus escritos? Comentario de la epístola de Romanos, comentario de la epístola de los Hebreos, comentario de las epístolas de pastorales y de Pablo. Más o menos eso hace Juan Calvino. ¿Qué más hace Juan Calvino? Institución de la religión cristiana, originalmente publicada en latín en el año 1536. Él hace una de las primeras obras que se llama Institución de la religión cristiana, traducida por Calvino al francés en el año 1541 y por Cipriano Valera al español en 1596. Ese era Juan Calvino. ¿Alguna pregunta por Juan Calvino? No me pregunte de doctrina porque no le voy a responder, pero algo que ya había escuchado usted de Juan Calvino. Ok, sigamos entonces. Ahí está, el otro, Juan Wesley. ¿Cuál era la otra corriente que les decía? Si Calvino habla de que la salvación no se pierde, y Juan Calvino, ¿qué habla? Entonces, ¿cuál sería la doctrina de Juan Wesley? Don Juan Wesley, él puso en consideración pues el valor de las escuelas dominicales. Él dijo que deberían las escuelas dominicales formar parte de la iglesia. Eso era su gran interés, la escuela dominical, convertirlo en parte de las reuniones de los cristianos. Sí, no, pero yo le decía, ¿no?, que si Juan Calvino hablaba de que la salvación no se perdía, entonces ¿cuál era la que le contrarrestó o cuál fue la posición, cuál es la posición de Juan Wesley? ¿Cuál sería la posición de él entonces? Lo que uno decía que la salvación no se pierde, el otro le dijo que la salvación se perdía. Sí, precisamente Juan Wesley que habla, ¿no? Le dice que la salvación se pierde. Juan Wesley fue un predicador británico del metodismo. Wesley nació en Edgeworth en el año 1725. Fue ordenado diácono de la iglesia en Inglaterra. El siguiente año fue elegido miembro de la facultad de Lincoln en Oxford. Lo que hablaba la hermana de Marisela es interesante, que este Juan Wesley se preocupa por el valor de la escuela dominical.
No. Y él tenía que ser para la iglesia. Tenía el interés de que la escuela dominical se convirtiera en parte de sus reuniones con el fin de promover el preludio necesario para la conversión y el seguimiento esencial para la edificación y crecimiento a la gracia. Entonces, este fue uno de los grandes impulsores para que la escuela dominical se fuera parte del culto los domingos, ¿no? Y hablábamos, creo que la vez pasada, que la escuela dominical es parte de la educación cristiana y como tal se debería hacer escuela dominical. Entonces yo les decía que muchas iglesias no tienen escuela dominical, están perdiendo eso, ¿no? Y cuando una iglesia no enseña, Biblia no enseña, entonces es una iglesia que va en decadencia, ¿no? Porque no es lo mismo una predicación abierta que el pastor predica muchas veces y entiende a la gente que entiende, no, pero un adolescente, un niño o un joven que va por primera vez a una iglesia no va a entender lo que el pastor está hablando. Y entonces esto fue lo que aportó Juan Wesley. Él está muy preocupado para que la iglesia, para que la escuela dominical forme parte de la liturgia de los días domingos. No. Y esto fue lo que nos dejó don Juan Wesley. Fue un tremendo predicador británico, tremendo predicador. Realmente fue uno de los hombres que puso mucho énfasis en la palabra del Señor. Y luego tenemos otro personaje, ¿no? que aportaron, por ejemplo, don Herbart en el año 1776 a 1841. Él enfatizó el desarrollo del carácter moral en la educación cristiana en un énfasis balanceado con el individuo y la sociedad. Él aporta eso, ¿no? Y tenemos muchos autores más que podemos verlo, pero esto lo que yo le he mencionado, fueron los que impactaron, fueron los personajes que impactaron y que dejaron mucha huella dentro de la educación cristiana. No sé quién más está acá. Vamos a tomar lista. Preguntas, hermanos. Hermano Nela, ¿está por ahí? Preguntas, hermanos queridos, antes que terminemos el tema de esta noche. Preguntas, dudas que se le ha quedado. Pastor, como estamos en el proceso de los líderes que aportaron a la educación cristiana, usted nos dio un trabajo, no sé cuándo lo vamos a poder exponer, si ahorita lo exponemos o en qué tiempo. Ya, ¿usted lo tiene listo su tema? Sí, lo que pasa es que le cuento que estoy con mi teléfono junto a mi oído, porque de verdad no se escucha absolutamente nada. Estoy con el teléfono bien pegado al oído. No sé si ustedes me escuchan para que yo pueda exponer todo lo que he podido investigar sobre el líder que aportó a la educación cristiana. Ya, la escuchamos fuerte nosotros. A ver. Entonces, ¿puedo hacer la exposición? Sí, de una vez a la ya que la tiene ahí. ¿Quieren ver mi cara? Ahí, ahora sí. Medio oscuro. Ya, hermanos, les saludo en el amor del Señor nuevamente. Vamos a dar algunos aportes o quién fue el líder que yo admiro desde muy temprana edad y
y tuve la gran oportunidad de investigar sobre su biografía, de cuál es el líder, el hermano Luis Palau. Yo le decía que no me imaginaba tantas cosas que él había hecho, pero Luis Palau fue un misionero, fue un pastor, predicador, escritor también, pero fundamentalmente fue un gran evangelista en los fines del siglo XX y a principios del siglo XXI. Luis Palau nació el 27 de noviembre de 1934 en la provincia de Buenos Aires, República de Argentina. Luis Palau era de la clase media. Él quedó huérfano a muy temprana edad, de unos 8 años, ya que su padre muere. Sus estudios fue en la escuela de San Galvano, en la loma de Zamora. En 1946, él se acercó a escuchó, ¿no?, a un señor protestante que estaba predicando y se acercó y se convirtió al evangelismo. Él deseaba ser abogado, ¿no?, porque tenía en su corazón el ayudar a la gente necesitada, especialmente a las personas viudas. Empezó a trabajar ya en algunos ministerios a partir de los 18 años de edad, pero él no sabía de dónde, cómo empezar, pero como era admirador gravemente del evangelista Billy Graham, y él empezó a seguir todos sus métodos. En el año 1953 empezó a predicar, hacía unos cultos a fines de semana, y en el año 1957 con otros amigos ya empezaron a hacer unos programas de evangelismo en carpa, y luego tuvieron un programa ya en radio, una radio porteña. Estudió en el seminario Multamat en Estados Unidos, donde ahí vivió él hasta sus últimos años, y en el año 1961 se casó, y luego ya él hizo una organización evangelística que se llamaba CEPAL, para poder predicar más ampliamente, abiertamente a los hermanos parlantes, a sus compatriotas. Se casa con Patricia Cofield y luego consigue la nacionalidad estadounidense. En el año 1966 celebra su primera campaña evangelística. Esto fue en Bogotá. Luego siguió sus métodos de Billy Graham, y en 1978 él escribe, ya empezó a quererse deslizar de esa organización, y él crea ya su propia organización, el cual era Luis Palau. Responde lo que nosotros hasta ahora escuchamos. Deja CEPAL y creó esa nueva organización. Luis Palau escribió más de 50 libros. Uno de los más grandes que tuvo éxito fue Quiere una familia feliz y La vida comprometida, y también Pedro anda sobre las aguas. Luis Palau muere a los 86 años de edad de un cáncer en pulmón que lo estuvo agonizando durante 3 años. Él murió a los 65. Fue predicador en más de 400 campañas. Llegó a los corazones más de 22,000 personas que pudo predicarle cara a cara. Más de 500 eventos aproximadamente en 80 naciones del mundo. Entonces, y en el 2003 fue su última campaña en Argentina, porque y luego en el 2006 recién él informa a la población que él se encontraba muy enfermo de cáncer. Luis Palau en el año 2018 predicó su última predicación. Fue un evento muy grande en el 2019. Esto fue en Madrid. Luego
Él fallece en el año 2021, el año pasado. Él fallece el 11 de marzo a los 86 años de edad. Entonces, esto fue el aporte que hizo Luis Palau a la educación cristiana, llegando a muchos corazones de las personas, predicando el evangelio de la salvación y escribiendo más de 50 libros. Eso fue el aporte que hizo Luis Palau, este líder grande a nivel mundial. Eso sería, hermano pastor, mi trabajo. Ok, gracias hermana, gracias, ya tiene su puntuación. Gracias por el aporte. Luis Palau, uno de los grandes predicadores, ¿no? De habla hispana. Hermanos, nadie más tiene su posición. Si no, nadie más tiene, no hay preguntas. Vamos a terminar acá esta noche y vamos a volver, no sé, lo que estamos acá, ya que está el rector del seminario, tal vez mañana, día del papá, algunas esposas, hermanos van a agasajar a sus padres y tal vez no puedan entrar a clase y yo voy a estar solito en clase, no sé, mañana tendremos clase. ¿Qué dicen, hermanos? A ver, ya que está el director del seminario acá. Pastor, como yo le decía, yo mañana tengo una actividad en la iglesia. Tenemos agasajo a los papás, hermanos, y yo le decía, bueno, tenía actividades desde ahora en mi colegio. Teníamos a las 7, pero no fui. Pero yo le decía a usted que mañana me dé permiso. A ver, los demás hermanos, ¿qué dicen? ¿Suspendemos la clase de mañana? ¿La reponemos? El próximo, ¿qué dicen los demás? Para que todos estemos de acuerdo. Buenas noches, mi pastor. Igualmente, mañana tengo vigilia, así que tenemos que estar preparándolo para recibir los hermanos que están viniendo de otra provincia. Ya, hermano, Así que, bueno. ya, belleza, hermano, entonces van 2. Hermana Nela, ¿está por ahí? Buenas noches, pastor. Igualmente, aquí tenemos una actividad en familia. Es mañana por la misma fecha. Vamos Ya. a invitar, por favor. Ok, van 3. A la pastora Beatriz, ¿qué tiene mañana? Su audio, creo que está mal su audio, no, Sí, no. ya hay varios, igual. Ya, ok. Ok, hermano, alguien tiene un audio más por ahí. Ya, hermanos, ok, entonces, ahí está el director del seminario, entonces las clases se suspenden el día No de tengo mañana. yo ninguna actividad mañana, pero igual